Esta es la S-Works Epic World Cup y no viene a sustituir a la Epic, sino a complementarla. De hecho, si alguna bicicleta viene a sustituir es a la Epic Hardtail, cuyos modelos tope de gama van a desaparecer y estarán cubiertos por este nuevo modelo. Esta S-Works Epic World Cup viene a confirmar una nueva categoría de bicicletas que, para ser justos, introdujo la Trek Super Caliber. Tiene unas formas muy parecidas, pero la realidad es que el funcionamiento es totalmente diferente, casi diríamos que opuesto. Tenemos un amortiguador de 75 milímetros de recorridos que funciona sin SAC. Desde un punto de vista de un técnico de suspensiones, podríamos decir que esta suspensión trasera está mal diseñada, pero han sabido captar la esencia de todo lo que busca un corredor de cross country y lo han plasmado en una suspensión que funciona de forma, digamos, inteligente sin tener brain. Y respecto al brain, ¿han prescindido de él? Pues a medias. La horquilla sigue siendo brain y en ella también han introducido importantes mejoras, sobre todo en su suavidad de accionamiento, además de aumentar el recorrido hasta los 110 milímetros. Es ligera, espectacular y con un funcionamiento muy peculiar. Este vídeo va a ser largo, pero creemos que merece la pena porque está plagado de tecnologías y explicaciones únicas. Empezamos por su concepto. Esta bicicleta se llama Epic World Cup, así que ya podéis imaginar que su propósito es ganar carreras y rendir en competición. Es una bicicleta que viene a responder a la evolución de las dobles de cross country. Es simple, los modelos de doble suspensión para cross country se están yendo, la mayoría, a los 120 milímetros de recorrido. Pero hay usuarios que por el tipo de uso que le dan a la bicicleta o porque se enfrentan a competiciones donde no se necesita tanto recorrido, no se ven reconocidos con esas bicis que cada día están más cercanas a lo que se bautizó en su día como Down Country. Se ven sobreequipados, pero tampoco quieren la dureza de un cuadro completamente rígido. Así se posiciona la Epic World Cup con sus 75 milímetros de recorrido trasero. Son más de lo que ese número os puede hacer pensar. Por otro lado, las bicicletas con cuadro rígido y montaje tope de gama ya no funcionan bien comercialmente. A partir de una determinada franja de precio, la mayoría de usuarios prefiere ir a por una doble. Muchos simplemente porque ven que por el precio de una rígida tope de gama no reciben la tecnología o innovación suficiente para compensar una inversión tan grande. Ahí entra en juego también la Epic World Cup. Y es que su llegada va a borrar del catálogo de Specialized los modelos tope de gama de la Epic Hardtail. Y ahora solo habrán rígidas Epic Hardtail con montaje comp hacia abajo. Ya veis que la Epic World Cup no ha venido a sustituir a la Epic convencional ni a la Epic Evo. Como os hemos dicho, Trek se avanzó en este concepto de categoría de bicicleta. En Specialized nos dijeron que hacía años que esta idea rondaba su cabeza, aunque la realidad es que Trek se atrevió a hacer la realidad antes. Pero os lo aseguramos, y lo veréis con detalle en este vídeo, el concepto de funcionamiento de la suspensión trasera en la Super Caliber y en la Epic World Cup es prácticamente opuesto. ¿Por qué tiene una línea estética similar? Pues porque si quieres simplificar al máximo el diseño de un cuadro, vas a ir a parar al diseño de doble triángulo que prácticamente emula las líneas de un cuadro rígido. Es lo más simple que puedes crear y es algo vital para mantener el peso en unas cifras razonables para que salga a cuenta apostar por un modelo de doble de corto recorrido sobre uno de 120 milímetros, por ejemplo. El cuadro de la Specialized Epic World Cup es completamente de carbono, salvo la violeta que activa el amortiguador. Sí, no la veis, pero el sistema tiene una violeta minúscula y que está completamente oculta a la vista dentro del cuadro. Ya veis que aquí empiezan las características propias de este cuadro. Vamos a ir directo a lo que esperáis. El cuadro de la S-Works Epic World Cup pesa 1765 gramos con pintura, amortiguador y todo el hardware incluido. Y recalcamos mucho ese aspecto porque los pesos de los cuadros que dan muchas marcas están excesivamente maquillados, o sin pintura, o sin patilla de cambio, o sin algunos elementos vitales. Ese peso es real, es de un modelo de serie en talla M y lo hemos podido verificar personalmente. La Epic World Cup se ofrece solo en dos montajes, con dos cuadros de carbono diferentes. La S-Works Epic World Cup con carbono 12M y la Epic World Cup Pro con carbono 11M. Respecto al peso, aquí han sacado mucho partido a todo lo que han aprendido en la creación de la Ethos, su loco cuadro de carretera de solo 585 gramos de peso. De hecho, esa bicicleta, más que un modelo de grandes ventas, ha supuesto un proceso de aprendizaje para aplicar nuevas técnicas de trabajo con el carbono, que ahora usan en otros modelos como esta Epic World Cup. Y Peter Denk, uno de los ingenieros más conocidos de la industria de la bicicleta y director del Centro de Desarrollo de Specialized en Friburgo, nos explicó que podían haber hecho un cuadro aún mucho más ligero sin problemas, pero que se acabaron decidiendo por una versión más conservadora.
El proceso de diseño del cuadro ha sido muy largo, en parte porque este proyecto se encontró con la pandemia por medio y dificultó algunos procesos de desarrollo. Las formas del cuadro, ya veis, cercanas a un cuadro rígido convencional. En él destaca la apertura del tubo superior para albergar en su interior el amortiguador y la pequeña violeta que usa el sistema de suspensión. Tanto las vainas como los tirantes siguen una línea muy recta. Cuanto más recta, menos material necesitan usar. El tirante del lado del freno hace una curva adicional para dar espacio a la pinza de freno trasera, que tiene fijación post-mount. Anuncian una compatibilidad con platos de hasta 36 dientes, pero realmente nos dio la sensación de tener espacio de sobra para un plato de 38 dientes. El paso de ruedas máximo es para neumáticos de 2,35. El protector de la vaina de la transmisión es muy generoso y con el ondulado que elimina el ruido del golpeteo de la cadena. Además, el cuadro cuenta con su propio guiacadenas. Aunque los montajes de serie vienen con grupos inalámbricos, el cuadro está listo para cambios de cable. Todos los cuadros admiten doble portaavidón, incluso el modelo de talla XS. El cableado es interno por la dirección, está muy bien ejecutado, no añade altura a la potencia e incluye un sistema de bloqueo de la dirección. Todo excepcionalmente acabado, y la verdad es que no podíamos pedir menos. Sigue apostando por un eje de tarea rosca, algo que realmente es una alegría en un cuadro que busca tanta ligereza. Aunque la premisa principal del cuadro de la Epic World Cup no era solo la ligereza, también lo era la rigidez. Y si bien eso no os lo podemos medir con un número, como el caso del peso, veréis que es un elemento clave de sus estaciones en marcha. Sobre la pequeña violeta que usa la suspensión, es metálica y sus pequeñas dimensiones hacen que sea muy rígida, realizando una transmisión de los impactos muy directa al amortiguador. Y llegados a un punto muy importante, el amortiguador de la Epic World Cup, un elemento clave, tanto en el funcionamiento de la bicicleta como en el nivel de rigidez. La Specialized Epic World Cup utiliza un amortiguador propio, bautizado como RockShox Seat WCID, de World Cup Integrated Design. Es un desarrollo conjunto con RockShox, marca con la que trabajan de forma tan transparente que parecen dos firmas completamente unidas, como mínimo en este proyecto, hasta el punto de tener ingenieros de RockShox dedicados en exclusiva a este proyecto. Estamos ante un amortiguador hecho a medida para esta bicicleta. No nos referimos solo a los ajustes como hacen otras marcas, es que todo el amortiguador de arriba a abajo está hecho exclusivamente para esta bici. En cuanto a medidas, es más fino y delgado de lo habitual, para poder integrarlo en el interior del tubo superior. Sobre su integración en el cuadro nos explicaron que podían haberlo ocultado por completo en el interior del tubo superior, pero que consideraron vital que recibiese aire del exterior para refrigerarlo. Según nos explicaron, un amortiguador completamente oculto dentro del cuadro hace que se caliente tanto en usos exigentes hasta el punto de perder rendimiento y cambiar de funcionamiento respecto a un amortiguador que funciona dentro de un rango de temperatura controlado. Todo un dardo para los que integran amortiguadores por completo en el interior del cuadro. Lo ideal cuando usas un amortiguador estándar en un cuadro es que nunca tenga que jugar un papel estructural en el cuadro y que no reciba fuerzas de torsión, porque no están diseñados para eso. Pues el amortiguador RockShox Seat WCID sí está diseñado para ser un elemento estructural del cuadro. Por ejemplo, la parte externa y el cuerpo se superponen más que en un amortiguador estándar para poder tener más superficie de apoyo de una parte sobre la otra. Internamente, el amortiguador RockShox Seat WCID es muchísimo más simple que un amortiguador convencional de cross country. El primer motivo es que no tiene mando de bloqueo remoto ni ninguna palanca para bloquearlo. Ni siquiera tiene un sistema interno de bloqueo. Y aquí es donde empezarán a surgir preguntas. No, tampoco tiene un sistema Brain como lo conocemos hasta ahora, pero sí mantiene la filosofía que dio vida al concepto Brain, y que no es otra que la de tener una suspensión capaz de estar bloqueada o activa según sea necesario. Si no tiene un sistema Brain convencional, ni mando de bloqueo remoto, ni electrónica, ¿cómo lo hace? Pues con una configuración de funcionamiento de amortiguador muy peculiar, casi contraria a la habitual. Vamos a intentar simplificar la explicación de funcionamiento al máximo. Estamos ante un amortiguador de aire. Cuando se usa el aire como elemento amortiguador hay un pequeño inconveniente, que para que empiece a funcionar hay que vencer una barrera inicial, que es más dura y más brusca que, por ejemplo, la que se necesita en un amortiguador de muelle. Eso es algo que hace años que se solventó, y para darle suavidad inicial al funcionamiento de un amortiguador de aire se inventó la cámara de aire negativa. Es una cámara de aire que contrarresta esa barrera inicial de activación del amortiguador de aire, haciendo que sea más sensible en la primera parte del recorrido. Con esto juega la configuración del amortiguador de la Epic World Cup, para rodar como si estuviese bloqueado hasta que recibe una fuerza suficientemente importante como para vencer ese muro inicial.
De entrada, el amortiguador de la Epic World Cup funciona sin SAC, o como mínimo con muy poco SAC. Es decir, no hay que hacer la típica configuración de SAC de la suspensión trasera porque no tiene. Para empezar a rodar con ella solo hay que poner la presión adecuada a nuestro peso en la cámara de aire positiva, como se haría con cualquier amortiguador. A partir de ahí hay 3 posibles configuraciones de funcionamiento que han llamado Firm, Medium y Active, pero que no representan modos que podamos cambiar en marcha, como hacemos con un mando remoto de 3 posiciones, por ejemplo, sino la configuración de funcionamiento del amortiguador que tendremos siempre. El ajuste entre esas 3 configuraciones se hace o bien dejando la cámara de aire negativa vacía, que es en modo Firm, o bien inflándola con el amortiguador comprimido en diferentes posiciones. Para vaciar el aire de la cámara negativa cuenta con una válvula que al presionarla libera todo el aire. Los ajustes de compresión y rebote se realizan a través de 2 tornillos que se accionan con una llave Allen de 4 milímetros. En modo Firm deja suspensión sin SAC, lo que hace que sea la posición de funcionamiento con un umbral de activación más duro. Aquí llega el momento de hablar del recorrido. La Epic World Cup ofrece 75 milímetros de recorrido. En el modo Firm, al no tener SAC, una vez vencido el umbral de activación, nos quedan disponibles prácticamente casi todos esos 75 milímetros de recorrido útil, lo que equivale a una doble de 100 milímetros de recorrido con un SAC del 25%. Ya sabemos que el recorrido usado en el SAC también es útil, pero es para que veáis que esos 75 milímetros son más de lo que os parecen, como explicaremos después. En modo Medium deja el SAC en el 5%, unos 2,5 milímetros, y reduce un poco la fuerza necesaria para la activación de la suspensión. Y en modo Active deja el SAC en un 10%, unos 4 milímetros, y tiene el funcionamiento de la suspensión más parecido posible a un sistema convencional. Bien, hemos hablado de cómo los diferentes modos ofrecen diferentes umbrales de dureza para que funcione la suspensión. Pero ¿cómo es el funcionamiento una vez superado ese umbral? Pues, sorprendentemente, muy lineal. Eso quiere decir que tenemos la mayor parte del recorrido trabajando de forma muy suave en la parte central. Más adelante, cuando expliquemos las sensaciones en marcha en nuestro test, entraremos en detalles en este aspecto. Esa parte intermedia lineal podría llevar a hacer topes muy fácilmente. Por eso, en la parte final entra en juego un tope de goma para endurecer exponencialmente los últimos milímetros de recorrido. Es una solución que se usa mucho en amortiguadores y que se suele asociar al término bottom out. Aquí, en el RockShox Seat WCID, lo han complementado con otro tope de goma que actúa cuando el amortiguador se extiende rápidamente, para evitar que esa extensión sea muy brusca al llegar al inicio del recorrido. Al no tener SAC, sentiríamos un golpe duro al extenderse por completo, pero otro tope de goma lo evita, suavizando ese posible tope en extensión, gestionando lo que se conoce como top out. En esta gráfica lo podéis entender de forma más visual. En ella se representa el funcionamiento de los 3 modos. Como veis, el modo Firm es el que requiere una dureza mayor para activarse, siendo un auténtico muro su umbral de activación. Mientras que en el otro extremo, el modo Active, describe una curva más cercana a lo que sería un amortiguador normal. Sobre cómo se realiza cada ajuste, qué mejor que contar con Martín Vidaurre, nuevo fichaje de Specialized Factory Racing y uno de los bikers de XCO más prometedores, para que nos lo explique. Hola, soy Martín Vidaurre y hoy junto a la Universidad de Specialized les voy a mostrar cómo configurar el amortiguador trasero de la nueva Epic World Cup. La configuración suave tiene la suspensión mucho más activa, por lo tanto el amortiguador trasero tendrá mucho más hundimiento y también mucho más suave. Lo hace perfecto para terrenos más exigentes y rodadas más largas. Comience dejando salir el aire del amortiguador y comprimiéndolo hasta el fondo. Sostenga el amortiguador en la parte inferior mientras usa la llave Allen de 4 milímetros para presionar el botón de liberación de presión negativa durante un par de segundos. Termine llenando el amortiguador hasta su presión de conducción preferida, con el objetivo de 4 milímetros de hundimiento. A continuación, se configuró la opción intermedia. Esta proporciona una sensación de eficiencia similar a la de una carrera, al mismo tiempo que brinda mucha absorción para senderos técnicos y difíciles. Piense en esto como un punto de partida para el circuito de carreras de XCO moderno. Comience por dejar salir el aire del amortiguador. Luego comprima el amortiguador deteniéndose en la línea del punto medio.
Sostenga el amortiguador en el punto medio y presione el botón de liberación de presión negativa durante un par de segundos. Termine llenando el amortiguador a su presión de conducción preferida. Necesitará menos presión para lograr los 2 a 3 milímetros de hundimiento recomendados. La configuración firme está enfocada en la eficiencia total. Esta configuración brinda la mayor firmeza y el menor movimiento de suspensión durante el pedaleo, brindándole una sensación similar a la de una bicicleta rígida, pero que entrega absorción a través de impactos fuertes. Es una configuración ideal para carreras de pistas cortas y recorridos rápidos. Comience llenando el amortiguador hasta su presión de conducción preferida. Termina incluso llenando con menos presión en esta configuración en comparación a las otras dos. Luego presione el botón de liberación de presión negativa, purgando todo el aire de la cámara negativa. Terminará sin hundimiento y con una plataforma de suspensión que se activa solo cuando la pista absolutamente lo exija. Un dato importante es que estos 3 modos son una referencia, pero no son modos fijos. Podemos jugar con todos los puntos intermedios de ajuste posibles. Eso abre un mundo de posibilidades en cuanto a ajuste. Y es que una de las peculiaridades de la Epic World Cup es que la configuración de la suspensión es vital, y en un escenario ideal lo ajustaríamos en función de cada recorrido. Pasamos a la geometría. La primera cosa llamativa de la geometría de la Specialized Epic World Cup es comprobar que hay 5 tallas. Han incluido la talla XS, de la cual solo se vende X de cuadro, pero es un gran añadido. El resto son S, M, L y XL. Como podéis esperar, estamos ante una geometría bastante progresiva que la sitúa mucho más hacia la vertiente de las doble suspensión que de las rígidas. Bridge de 440 mm en talla M, ángulo de dirección de 66,5 grados, ángulo de sillín de 74,5 grados y vainas de 430 mm. Estos son sus números completos. Hemos tenido la oportunidad de rodar bastante con la Epic World Cup y sobre todo en nuestros senderos habituales. Lo primero que os vamos a decir es que se trata de una bicicleta muy especial y en la que necesitáis comprender el concepto al completo para saber si encaja con lo que buscáis o no. Si nos preguntáis si está más cerca de una doble como la Epic o de una rígida como la Epic Hardtail, os diremos que depende. Un aspecto vital es lograr comprender cómo funciona la suspensión trasera y cómo ajustarla para nuestras preferencias o terreno. En nuestro caso, tras varias salidas de prueba, llegamos a la configuración base bastante próxima al modo intermedio, aunque tenemos claro que para determinadas carreras iríamos directos al modo más firme. Las sensaciones en marcha con la Epic World Cup no se pueden comparar con ninguna otra bicicleta. No tenéis el brain trasero como se conocía hasta ahora, pero a la vez sí tenéis su concepto. El Mariana está completamente limpio, no tienes que preocuparte de bloquear o desbloquear suspensiones y te puedes centrar al 100% en la conducción. Esto, aunque parezca una tontería, es algo que cambia la forma de ir en bicicleta por completo. Por eso el Brain captó tanta atención desde su lanzamiento, y por eso valoramos muy positivamente el potencial de sistemas electrónicos como el Fox Life Valve, a pesar de tener puntos negativos evidentes. Poder centrarte solo en pedalear y poner toda tu atención únicamente en el sendero debería ser el objetivo final de cualquier bicicleta. Sobre el funcionamiento, desde la primera pedalada que das, la sensación que tienes es la de estar en una auténtica rígida, especialmente la configuración firm e incluso medium, y a pesar del peso contenido que tiene el conjunto del cuadro. Y el amortiguador, pedaleando en terreno liso o terreno ligeramente bacheado, no se mueve nada en absoluto. Prácticamente como si llevásemos un bloqueo completo. Así que tiene la sensación de acelerar fulgurante de una rígida y el feeling de facilidad de movimientos que suelen dar este tipo de bicis. Por contra, no puedes esperar comodidad en pequeños baches o zonas rizadas. Ahí la suspensión trasera no te va a ayudar. Pero lo más llamativo llega a la hora de bajar o al afrontar un impacto importante. Cuando estamos en una zona con baches o irregularidades suficientemente importantes para superar el umbral de activación, la suspensión trasera cambia por completo, de prácticamente ser un bloqueo a contar con mucho recorrido de accionamiento muy suave. Cuando nos movemos en impactos medianos y grandes, la suspensión ofrece la sensación de absorber muchísimo, al nivel de una doble convencional de 100 mm de recorrido. E incluso tiene un nivel de sensibilidad en esos impactos muy elevado. La zona intermedia de recorrido es muy aprovechable. Un cambio radical respecto a la sensación de bloqueo total del principio del recorrido. ¿Eso quiere decir que haremos tope rápidamente?
Es lo que parece cuando se activa dada la suavidad con la que trabaja, pero el último tramo de recorrido se endurece muchísimo e incluso en saltos y drops los topes totales son poco habituales y sobre todo no son bruscos. En general es un comportamiento que requiere un tiempo de adaptación. Tienes el umbral de activación alto que hace que en terreno ondulado parezca un cuadro rígido, una parte intermedia con un funcionamiento muy suave y un tramo final de recorrido de nuevo muy duro. Todo ello bastante marcado. Eso hace que cuando vienes de una zona bastante bacheada, con la suspensión trabajando constantemente a muy buen nivel, al llegar a una zona menos bacheada, por debajo del umbral de activación, de repente la bicicleta parezca demasiado dura, pero es parte de la filosofía de este modelo. En la parte positiva, pedaleando, puedes subir y dar pedales con sensaciones muy próximas a una rígida en todo tipo de terrenos que no sean muy bacheados. En el modo Active, esa dureza inicial se difumina bastante, pero la suspensión también se vuelve más activa con el pedaleo. Desde nuestro punto de vista, si siempre vas a rodar en ese modo Active, quizás estés más cerca del tipo de usuario de una Epic convencional que no de esta Epic World Cup. A nivel dinámico, la rigidez y ligereza del cuadro juegan a favor del carácter racing de la Epic World Cup en todos los escenarios. El otro factor que hay que acostumbrarse es a tener cierta descompensación entre la suspensión delantera y la trasera. La horquilla RockShox Seat Brain que monta ha mejorado mucho la suavidad de accionamiento y es, de largo, la horquilla con Brain más suave que hemos probado nunca. Y si a eso le sumas que tiene 110 milímetros de recorrido, tenemos una suspensión delantera mucho más activa y suave que la trasera. Pero ese desequilibrio también forma parte del carácter racing de la Epic World Cup. Nuestro modelo tenía un peso de solo 9,5 kilos sin pedales y en talla M, con neumáticos para uso real y líquido tubeless, una cifra muy buena. Sumarle las ruedas Control SL de menos de 1300 gramos y el nuevo manillar integrado Roval Control SL y tenéis una aceleración excepcional en todos los escenarios. Y algo importante, un look que la convierte en la bicicleta de cross country más limpia que hemos visto a nivel visual. No hay cables de mando remoto ni de cambio, y en los montajes de serie no viene tija telescópica, así que es un auténtico placer visual. Bajando es bastante segura dentro de los cánones de una bici de cross country, y la estabilidad que da la geometría se complementa con la agilidad y facilidad de movimientos que da su rigidez y ligereza. Solo hay 2 montajes de serie de la Epic World Cup. Ya veis, tal y como explicamos al inicio, esta Epic World Cup viene a sustituir a los modelos rígidos tope de gama. La S-Works Epic World Cup trae lo mejor de lo mejor, incluyendo las ruedas Roval Control SL, manillar integrado Roval Control SL y el grupo SRAM XX SR con potenciómetro, por un precio de 12.500 euros. El modelo Specialized Epic World Cup Pro cuenta con el grupo SRAM X0, ruedas Roval Control y no tiene manillar integrado, tiene un precio de 9.000 euros. Eso sí, ambos modelos usan el mismo amortiguador, la misma horquilla RockShox SL Ultimate Brain y los mismos neumáticos Fast Track delante y Renegade detrás, en 235. También se vende el kit de cuadro y horquilla con amortiguador y tija de sillín por 5.000 euros y disponibles también en este espectacular acabado de pintura. Ya habéis visto, la Epic World Cup es una bicicleta única, no tanto por el diseño de su cuadro y concepto, sino por su suspensión trasera y su funcionamiento en marcha. Han conseguido un carácter único que se acerca mucho a una rígida en terreno fácil y con un funcionamiento de doble de 100 milímetros en terreno complicado. El peso es bueno, la rigidez sobresaliente y nos permite concentrarnos únicamente en pedalear. Es importante saber configurar el modo de la suspensión trasera y requiere algo de tiempo de adaptación. Es una bicicleta bastante específica, pero justo un concepto de bici que puede encajar muy bien en nuestro país. La verdad es que ha sido toda una sorpresa para nosotros y es un primer paso para que el apellido Epic, que no hace mucho tiempo dominaba el mercado de cross country, vuelva a situarse en el primer plano de la actualidad de esta disciplina.